Bueno, ahora vamos a proceder a leer lo que es el enunciado. Este dice así: el montaje que se muestra en la figura A consiste en un brazo A o C, sujeto con pernos a dos delgadas varillas homogéneas AB y CD. El montaje rota respecto al eje Z en un cojinete sin fricción en O. Un mecanismo interno que no se muestra en la figura puede posicionar y fijar las dos varillas en cualquier ángulo θ. El momento de inercia del brazo A o C respecto al eje Z es 0.8 Slug-pie al cuadrado y las varillas AB y CD pesan 3 libras cada una. Al principio, el montaje rota libremente respecto al eje Z, con velocidad angular igual a 10 radianes entre segundo, con θ igual a 90. Calcule la velocidad angular del montaje cuando las varillas se han movido a la posición θ igual a 180. Bueno, ahora vamos a analizar este problema. Bueno, tenemos un caso de un problema de cinética plana de cuerpos rígidos y lo que vamos a utilizar es conservación de movimiento angular para resolverlo. Primero vamos a ver los datos que nos proporciona el enunciado. Nos dicen el momento de inercia, la masa de las varillas, que son iguales, y la velocidad angular en el primer estado, que es cuando la velocidad angular θ es igual a 90. Entonces, la pregunta aquí es la velocidad angular final, o sea, quiere decir cuando θ es igual a 180, o sea, eso quiere decir cuando el sistema, digamos, este sistema está totalmente horizontal. Antes, para seguir analizando este problema, vamos a describir lo que son los movimientos del sistema. Tenemos lo que son dos componentes, lo que es el brazo A o C, y tenemos dos pequeñas varillas que son prácticamente iguales de este lado. Entonces, en este sistema, lo que es el brazo va a ser rotación pura, o sea, está moviéndose conforme como ven en esa rotación angular. Luego lo que es las barras son algo truculentas porque parece que fuese una rotación, pero en sí, digamos, cuando el problema nos dice que θ cambia a 180, o sea que está totalmente horizontal, o sea en plano horizontal, va a haber como un tipo de traslación vertical. Sin embargo, para simplificar, digamos, la solución, no la vamos a tomar en cuenta. Entonces vamos a hacer que esto sea como un péndulo. Vamos a tomar lo que es el concepto de péndulo, y este péndulo va a tener lo que son dos momentos, que va a ser el momento angular y el momento lineal. Para hacer esta solución del caso de un péndulo oscilante, tenemos que asumir que las sujeciones pines y el acople del cojinete de empuje son capaces de soportar todos los esfuerzos. También tenemos que hacer otra suposición, que es que las fuerzas internas sí hay en sí, pero no vamos a tomarlas en cuenta, o sea, no hay fuerzas internas. Luego, para seguir resolviendo, vamos a partir de la premisa que se va a poder utilizar conservación del movimiento angular, ya que el brazo, este brazo A o C, me dice que el brazo propiamente, este brazo está propiamente rotando en el eje Z y no existe otro momento angular externo, por lo que la cantidad de movimiento angular se va a conservar. Yo primeramente
cuando me preguntaron por la velocidad angular, pensé en resolverlo con energías, pero aquí no se puede resolver. ¿Por qué? Dice que el cambio de configuración a medida que el ángulo zeta va cambiando, digamos, del estado inicial, que es como así, que está como una cancha de fútbol americano, va a haber unos cambios en la inercia. Entonces lo que provoca que no se conserve la energía, a pesar de que existen solo fuerzas conservativas. Entonces, ya con estas premisas, vamos a comenzar a resolverlo. Bueno, para poder ya resolver el problema, vamos a analizarlo en dos situaciones. Como estamos utilizando conservación de movimiento angular, vamos a analizarlo en el estado 1, que es cuando zeta es igual a 90, entonces va a aparecer como la portería de fútbol americano. En ese caso, ¿verdad? Entonces vamos a analizarlo cuando zeta es igual a 90. Y en el estado 2, que es cuando zeta es igual a 180. Que es totalmente vertical, como lo había mencionado antes. Entonces, para poder resolverlo, los pasos van a ser prácticamente 3 pasos. Primero vamos a hacer el cálculo de la cantidad de movimiento angular que va a ser para el brazo, para los brazos, para los dos, y para las varillas, digo para el brazo, que es solo uno, perdón, que es el AOC, y para las varillas. Luego vamos a calcular la cantidad de movimiento angular para el brazo y para las varillas. En este caso, cuando es así totalmente horizontal, vamos a tener que el momento angular, que en este caso, digamos, como va a ser un péndulo, ¿verdad? Va a tener como dos componentes que había mencionado antes, que es el momento angular y el momento lineal en lo que son las varillas. Luego vamos a aplicar el tercer paso, que sería la conservación de la cantidad de movimiento, que es igualar el estado 1 con el estado 2 para despejar así lo que es la velocidad final. Entonces ya vamos a hacer todo el manejo matemático. Bueno, ahora vamos a resolverlo. Lo que es el estado 1. Como habíamos dicho, el estado 1 es cuando está zeta, el ángulo va a estar a 90. Entonces, si podemos observar lo que es la vista superior, acá vemos que las varillas están perpendiculares a la barra. Entonces vamos a comenzar con sacar el movimiento angular. Primeramente el brazo. Entonces utilizamos esta ecuación. Esta ecuación es cuando el plano general zeta, o sea, en nuestro punto O, coincide con el centro de masa. Entonces esto va a ser el momento de inercia y la velocidad angular en 1. Entonces, ya haciendo los cálculos, nos va a dar 8 libras-pie por segundo. Seguidamente, igual para el estado 1, vamos a hacer lo que el cálculo para las varillas A, B y C, D, que recordemos que son iguales. Entonces, vamos a utilizar esta ecuación, que es la cantidad de movimiento angular de una partícula con respecto a un punto, ya que para simplificar el sistema lo estamos viendo como un conjunto de partículas. Entonces, igual, sustituimos los valores y tenemos que recordar, muy importante, que son dos varillas. Entonces, el movimiento angular sería las dos varillas por el diámetro, por lo que nos había dado, ¿verdad? Entonces esto es lo que nos da.
Ahora, muy importante, vamos a analizar o a estudiar lo que pasó en el estado 2. Vamos a observar lo que es igualmente la vista superior en el estado 2. Vemos que la varilla está totalmente extendida, entonces el sistema es totalmente horizontal. En este caso vamos a hacer el cálculo del momento, de la cantidad de movimiento angular para el brazo AOC, igual utilizando esta ecuación que habíamos denotado antes. Esto es lo que nos da que va a estar en función de la velocidad angular 2, que es la que andamos buscando. Ahora viene la parte más importante del problema, que es el cálculo de la cantidad de movimiento angular para las varillas. En este caso, cuando están totalmente extendidas, vamos a tener como una especie de péndulo que la cantidad de movimiento angular va a tener dos componentes. Entonces, realizando los cálculos, vamos a tener esta componente, ¿sí? Y la otra componente. Entonces vamos a recordar que hay que multiplicarlo tanto por 2 porque son dos varillas. Entonces la cantidad de movimiento angular va a ser esta, que igual va a estar en función de mi velocidad angular 2, que es lo que estoy buscando. Ahora ya lo que es aplicando conservación de cantidad de movimiento angular, ya sabían, ¿verdad? Porque estamos utilizando el concepto de conservación, ya que no existe un impulso angular en el eje Z. Digamos, no hay otro momento angular en este punto, otra fuerza externa, que entonces eso hace que la cantidad de movimiento angular se conserve. Entonces vamos a igualar lo que es las cantidades de momentos para el estado 1 y el estado 2. Entonces sería 1 más 2 es igual a 3 y 4. Entonces, ya apuntando la ecuación, vamos a tener que nuestra velocidad angular en 2 es igual a 6,33 radianes en 3 segundos. Bueno, eso sería la solución del problema. Muchísimas gracias.